Bien, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Extienda su mano hacia conmigo y dígale: Padre, bendice a tu siervo, a tu hijo, Señor. Trae tu sabiduría, tu entendimiento, la luz, Señor, sobre su vida. Y, Señor, bendice a cada uno de nosotros. Pon tu mano ahí en tu corazón, dile: prepara mi corazón para recibir tu palabra. En mi mente, Señor, y en mi corazón son cautivo todo pensamiento que no vaya de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, tú estarás plantando, tú estarás edificando sobre mi vida con esta nueva palabra, Padre, que tú tienes para mí el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora voltea con el que está a tu lado y dile: no me vayas a estar interrumpiendo. Pon en silencio tu teléfono, dile. Bien. La semana pasada me da mucho gusto de que haya gente que esté leyendo la escritura, esté leyendo la palabra, y haya gente que se me haya acercado diciéndome lo que también Dios le ha mostrado. Porque todo esto crea en cierta manera en nuestra vida, cada palabra que tú y yo, Dios nos revela en nuestro corazón, esto crea una expectativa aún mayor de saber que no estamos creyendo en algo ficticio, sino algo que me lleva a conocer más a Dios, algo que me lleva más a confiar en Dios. Yo creo que una necesidad del hombre siempre es confiar, porque esto te hace tener una seguridad de que no estás solo. Y cuando Dios se presenta como esa persona, porque el Espíritu Santo es una persona, amén. Y cuando Él se presenta delante de nosotros como diciendo: en mí puedes confiar, Él te demuestra que verdaderamente podemos confiar en Él. Cada vez en nuestra vida podemos ir detectando áreas que necesitan cambios. Yo creo que a lo mejor en mi vida siempre los errores que cometí, tal vez financieros, aún antes de ser cristiano, o los errores que yo cometí y que me llevaban siempre a estar luchando en mi vida, ver a mis hijos crecer chiquitos y yo todavía no era pastor, pero querer darles lo mejor y todavía tener errores en nuestra vida financieros. Yo decía: ¿por qué lo hice? ¿Por qué invertí en esto? ¿Por qué compré esto? No debería haber hecho, ya se me fue todo el dinero. Cosas que dices tú: híjole, qué difícil, ¿verdad? Alguien me decía que en las escuelas muchas veces te enseñan clases de muchas cosas, pero no te enseñan a invertir, no te enseñan a abrir una cuenta, no te enseñan a manejar un crédito, no te enseñan muchas cosas. Y bueno, creo que son las cosas con las que día a día nosotros nos vamos enfrentando, y no te enseñan a superar las situaciones los errores que cometiste. Pero cuando yo conozco al Señor, cuando yo entro y conozco del Señor, yo me empiezo a dar cuenta que Él tiene todo armado. Él no se equivoca. La luna sigue dando vueltas, la tierra sigue dando vueltas en rotación y en traslación. Todos los sistemas que Él crea desde un principio, el universo, sigue funcionando hasta el día de hoy. Y eso es maravilloso, ¿verdad que sí? Sigue habiendo 4 estaciones, sigue habiendo situaciones que digo yo: ¿y por qué no fallan? Porque Dios siempre tiene el control de todo, porque así lo creo, lo creemos. La semana pasada veíamos cómo la Pascua fue establecida, nuestra Pascua es Cristo, pero fue establecida desde el Antiguo Testamento, si recordamos. ¿Sí nos acordamos? Entonces, yo lo que quiero hoy compartir es que hay gente que me pregunta si todavía ahora en estas fechas deberíamos de celebrar las fiestas. Pero leímos en Colosenses capítulo 2, verso 18 la semana pasada,
que realmente Pablo dice: nadie os engañe, ni nadie te juzgue, que nadie te juzgue por fechas, días de reposo, días de... Dice, nada de eso debe de hacer. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando viene Cristo y Él cumple la Pascua, Él hace ahora como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el Cordero de Dios, como el Cordero que fue sacrificado el día de la Pascua, donde me hace libre el Señor de Egipto, por así decirlo. Egipto representa el mundo en nuestros días. Él me hace libre de todo eso y me hace vivir una tierra nueva, una vida nueva. Él cumple el Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Obviamente Él lo hace ahora de una manera espiritual. Y por eso es que un día antes de la Pascua, un día antes que el Cordero iba a ser sacrificado, un día que para los judíos era una fiesta común y corriente, los discípulos lo viven de otra manera. Ese día, el día 13, por así decirlo, del primer mes, antes del día 14, que Jesús es crucificado, que como vimos la semana pasada fue el miércoles. Entonces, hay muchas cosas que mucha gente empieza a preguntar y dice: pastor, pero aquí hay una noche de más. Oye, pastor, pero aquí pasa esto. Aquí, oye, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué el domingo? ¿Y por qué el domingo es el primer día de la semana? Bueno, hay muchas cosas que todavía tenemos muchas cosas que aprender. Y es una de las cosas que a mí me encanta, me gusta investigar. A ver, ¿por qué? A ver si es cierto, ¿por qué? Pero créeme que todo está escrito en la Biblia. ¿Lo crees? Dice la palabra, acompáñame a leer Mateo, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 17. Mateo, perdón. Mateo capítulo 26, versículo 17. No, perdón. Sí, Mateo capítulo, es que estoy aquí. Pues tengo otro. Bien, Mateo capítulo 26, verso 17. Perdón, tenía otra traducción, por eso me confundí. Dice la Escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese día, aquí lo menciona Mateo como el primer día, porque para los judíos la Pascua estaba incluida. Pero si tú te acuerdas, la Pascua era solo un evento. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura era un día de reposo, era un día festivo. ¿Recuerdas? ¿Sí te acuerdas? Era un día festivo. Nosotros tenemos días festivos aquí. ¿Qué se hace el día festivo aquí? Se descansa. Y esos días festivos, como días festivos que los da la Secretaría de Educación Pública, el gobierno, lo que tú quieras, lo festejamos y nadie hace nada. Bueno, en teoría, ¿verdad? Lo tomamos como aprovechamos para vacaciones, y más cuando nos lo juntan al viernes y al lunes, tomamos un fin de semana largo, ¿verdad? O antes existían los puentes, ¿verdad? No era el martes y te daban domingo, lunes y martes porque el martes era festivo. ¿A quién le pasó eso? ¿A quién le tocó eso? ¿Sí, verdad? ¿Están aquí o no? ¿Sí? El punto es que Jesús, lo que Dios dice, ese día es festivo para mí y no vas a hacer ningún trabajo de siervo. Entonces no tenía nada que hacer. Era un día de reposo, un día de descanso. Dice la palabra: vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que qué? Para que comas la Pascua. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Id a la ciudad, ¿y qué más? Ok, dice, el maestro dice, le vas a decir, el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua. ¿Cómo? Con mis discípulos. Entonces Jesús tuvo que celebrar la Pascua como se preparaba en el Antiguo Testamento. Pero ese era un día antes, donde ellos comían.
Pero Jesús no estaba todavía hablando en sí mismo, porque hasta el día 14 era cuando ellos mataban el cordero entre las dos tardes y luego lo comían. ¿Dónde se ve todo esto? En el Antiguo Testamento. Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice: hoy vas a contar este día como el primer día de los meses. A los 10 días vas a agarrar un cordero y lo vas a separar de la manada, y a los 14 días lo vas a sacrificar entre las dos tardes, lo vas a comer. Y cuando lo comas, te preparas tu vestimenta, agarras todas tus cosas, porque ese día en la noche, al día siguiente vas a salir de Egipto. Eso lo hizo Jesús, y de esta manera es que Israel sale de Egipto a la 10ª plaga. ¿Alguien se acuerda cuál fue la 10ª plaga? ¿La muerte de quiénes? Exactamente. Entonces, cuando Dios hace eso en el Antiguo Testamento, imagínate qué grande es Dios, que Él está pensando en Jesucristo cuando Jesucristo fuera el Cordero inmolado. Eso ya lo estaba pensando el Señor. Ahora acompáñame a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 9. Dice la palabra: Él les dijo, ¿estás conmigo? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará ¿un qué? Un gran aposento alto. ¿Qué más dice? Preparad allí. Fueron pues, léelo conmigo, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando le era la hora, se sentó a la mesa, y con él, ¿quién es? Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo, versículo 16, que acompañé, porque os digo que ¿qué? No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, ¿qué más? Tomó la copa diciendo: esta copa es ¿el qué? El nuevo pacto, la nueva forma, la nueva manera. Olvídate, ya no vas a estar sacrificando un cordero. Olvídate, yo estoy cambiando las cosas. A partir de hoy, esto que estamos haciendo es lo que yo quiero que hagas. ¿Estás aquí? Dice la Escritura entonces: en mi sangre que por vosotros se derrama. Y todos conocemos qué es lo que pasaba después, qué sucedía después. ¿Qué sucedió después? Nos damos cuenta que ahí les dice que uno de ustedes me va a entregar. Se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Juan le pregunta y Juan le dice: mira, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Juan sabe en ese momento, los demás no saben quién fue, pero Juan sí sabe.
Dice la Escritura que en ese momento Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Se va, ellos cantan himnos, cantan salmos, después de haber cantado, se van al Monte de los Olivos, se va Jesús un poquito más adelante, se lleva los mismos 3 discípulos que se llevaba y regresa a la hora y le dice, no pueden orar una hora. Y vuelve otra vez a ir a orar. A la siguiente hora vuelve a ir y no les vuelve a despertar desde ese momento ya ellos estaban cansados porque era ya de madrugada. A la tercera vez le dijo, ¿sabes qué? Ya vámonos, ya vienen por nosotros, no sé qué hora serían, 2, 3 de la mañana. En ese momento viene Judas, se lo llevan. Ya cuando se lo llevaron, ya estaba el concilio allí, lo estaban esperando, muy temprano en la mañana, lo llevan allí con Pilato y le dicen, y él lo golpea, lo hiere, le ponen una corona y hacen todo eso, lo que tú ya sabes. Después los demás le decían, bueno, hoy le suelto a un ladrón, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? No, suelta a Barrabás. Y al otro, ¿qué quieren que haga? Crucifícale. 10 de la mañana, ya está todo golpeado Jesús, no durmió en toda la noche, él estaba ya desvelado, los discípulos lo abandonaron, Pedro le negó en la madrugada y para las 11 de la mañana él ya iba cargando su cruz. Todo golpeado, todo herido, irreconocido y nadie estaba cerca de él. Cuando llega a la cruz, ya cuando está allí, Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz, me imagino por lo feo que le habían golpeado. Y después de que pasa todo eso y lo crucifican, dice la palabra que a partir de las 12 de mediodía, la hora sexta del día, empezó a haber tinieblas. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. Después de eso, José de Arimatea, a las 3 de la tarde, sabe que está muerto, va y pide a Pilato el cuerpo. Pilato dice, ¿ya se murió tan pronto? Pues imagínate todo lo que vivió, se desangró, todo lo que tú quieras. Había estado escrito en el Antiguo Testamento que no se le cortaran las piernas, ningún hueso debería de ser quebrado en el cordero que comieron cuando estaba Moisés. Tenía que ser un cordero de 1 año perfecto. ¿Qué sucedió en Jesucristo? No le cortaron, no le quebraron las piernas. A los ladrones, como todavía estaban vivos, como ellos no fueron clavados, sino nada más amarrados, todavía estaban vivos, ellos sí les quebraron las piernas. Y en Jesús, como lo vieron todavía muerto, lo único que hicieron fue haberle clavado una lanza. Y ahí se dieron cuenta que había sangre y agua. ¿Qué quiere decir? Que él ya estaba muerto. José de Arimatea, un discípulo de los de la, ¿cómo les llaman? De la secreta. José de Arimatea, un judío que creyó en Jesucristo, judío de dinero, José de Arimatea, junto con otro, Nicodemo. Los dos piden el cuerpo, lo envuelven en una sábana. Como ya iban a ser las 6 de la tarde, ya empezaba el siguiente día de reposo de la fiesta, lo meten en la tumba y ahí se quedó. Pasa el siguiente día de reposo, el siguiente día, ¿qué hacen las mujeres? Hay que ir a comprar especies, hay que prepararlos. Y mucha gente me dice, ¿pero cómo fue eso? Bueno, yo te pregunto, ¿tú tienes en tu casa preparado todo para morirte? Aún mi hermana todavía me dice, mi hermana es como una mamá para mí, porque de una familia de 12 yo era el décimo, no el pésimo, el décimo. Y ella era el que me cuidaba. Y ella fue la que, cuando mueren mis papás, arregló todo y aún así tenías que hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Ese viernes compraron todas las especies, las arreglaron. ¿Por qué? Porque tenían que ir a ungir al maestro. Pero te digo una cosa, sigue el sábado y ese sábado ya no podían hacer nada. Por eso van el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, muy temprano, fíjate bien, aquí es algo que me impacta.
Y eso es algo que pasa mucho en el ser humano. Jesucristo les dijo, voy a resucitar. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? A ver, repítelo. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Y a qué fueron las mujeres? No fueron a ver si, oigan, vamos a ver si resucitó. No, ellas pensaban que estaba, ¿qué? ¿Y a qué iban? A ungirlo. Y de repente el ángel se le aparece a María y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y allí se les aparece en la noche a todos. Supimos que le dijo, no me toques, porque era una gavilla de los primeros frutos. Todo eso está escrito en el Nuevo Testamento, que Cristo es la gavilla de los primeros frutos. Él es las primicias. Ahora, yo quiero que veamos cómo es que Jesús cambia toda la historia a partir de allí. Cambian los días. A partir de ahí, desde que nace Jesucristo hasta nuestros días son contados y vamos en el año 2024. ¿Estamos aquí? Y de Cristo para atrás se cuentan de como la ranita, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 hacia atrás. Y de Cristo hacia acá es 1, 2, 3, 4 hacia adelante. De tal manera que nosotros podemos descubrir que las Escrituras están hechas desde el año 1500 antes de Cristo. ¿1500 qué? Antes de Cristo. Y alguien me pregunta, ¿y por qué el domingo es primer día de la semana? Bueno, déjame te digo, Hechos capítulo 11, verso 26. Vamos a ir agarrando rapidez. Hechos capítulo 11, 26. Dice la Escritura, léala conmigo. Se congregaron allí. Léalo junto conmigo otra vez. Y se congregaron allí todo un año. ¿Qué más dice? Enseñaron ¿a cuánta? A mucha gente. Repite conmigo, mucha gente. ¿Y qué más dice? Y a los discípulos, ¿qué dice? Se les llamó cristianos por primera vez. Después de un año que ellos estuvieron predicando y hablándole a los discípulos, desde entonces la gente les empezó a llamar. ¿Cómo les empezó a llamar? Entonces, ¿quién les puso el nombre? La misma gente. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús. ¿Estás aquí? ¿A quién les decían cristianos? A los seguidores de Jesús. Ahora, aquí pasa algo interesante. Yo quiero que sepas que para muchos no es fácil. Quiero que me acompañe primero a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice la Escritura, Jeremías 1:10. Si me pueden poner, sé que me brinqué un poquito el orden y a lo mejor Jeremías 1:10 no viene allí en tu... Ahí viene. Bueno, yo lo puse por esto. Yo te comenté esto en la semana pasada. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Mira que te he puesto en este día sobre ¿qué? Naciones y reinos. ¿Para qué? Y para destruir, para arruinar y ¿qué? Para edificar. Ok, hay cosas en nuestra vida que lo que Dios quiere hacer es arrancar. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere derribar, destruir. ¿Para qué? Para plantar y construir. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que tú y yo vivamos una fe pura, no una fe tóxica. No una fe tóxica. Dios quiere una fe pura. ¿Estamos aquí? Así es que lo tóxico no cabe en un cristiano. ¿Amén? Bien. Si pensó otra cosa. Entonces, cuando yo veo esto, yo creo que hay muchas cosas que Dios quiere arrancar de nuestra vida, destruir, derribar, para sembrar y edificar algo nuevo, puro, santo. Por eso dice el Señor, ya no estés viendo fechas, ya no estés viendo lunas nuevas, ya no estás viendo días de reposo. Quiero que tú vivas una libertad en mí. Quiero que tú vivas un conocimiento pleno en mí. Quiero que sepas que de hoy en adelante mi espíritu va a estar
en ti y Él te va a guiar y te va a enseñar todas las cosas que yo quiero que tú sepas. Imagínate lo que Jesús está queriendo. ¿Estás aquí? Ok, ahora fíjate bien que en esto no es fácil, por eso Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra, léalo conmigo. Así que, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué más? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable a Dios, que ¿qué? Es vuestro culto racional. Versículo 2. Para que comprobéis. Ok, dice la escritura, no te moldees a este mundo. No te hagas como este mundo. Pero es que el mundo me está diciendo que esto, no te hagas como ellos. Pero es que el mundo, sí, pero no te hagas como ellos. Así está haciéndolo todo el mundo. Sí, pero tú no eres todo el mundo. Tú eres un hijo de Dios. ¿Va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque vas contracorriente. Porque tú, de repente, tú eres el raro o la rara. Y de repente todo el mundo te ve y te dice, es que este es el raro. Sí, no pasa nada. El día en que ahora que estábamos viajando, vi un anuncio en Estados Unidos que decía, si tú no crees en Dios, el día en que mueras, lo conocerás. Yo dije, muy cierto, dije, porque el día en que mueras te vas a dar cuenta que Dios sí existe. Y yo dije, wow. Entonces, la palabra de Dios me está diciendo, no hagas lo que ellos hacen, no te moldees a su manera, no te hagas a su manera. Y quiero que sepas que en Hechos, capítulo 17, versículo 6, Hechos, capítulo 17, verso 16, fíjate bien lo que dice la palabra. Te estoy dando varios, antes de entrar hacia algo que Dios me entregó. Hechos, capítulo 17, verso 6, dice la palabra, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Ante quiénes los trajeron? ¿A unos cristianos? ¿Ante qué? ¿Ante quién fue Jesús después de ir con los ancianos de la iglesia? Ante la autoridad. ¿Quién era la autoridad? El rey. Y ahora aquí traen a unos cristianos. Y luego, ¿qué les dicen? ¿Estos que qué? Estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo les llamaban ahora a los cristianos? Estos que trastornan. ¿Cómo les llamaban a los cristianos? Estos que trastornan. ¡Oh! Ya llegaron estos que trastornan. Sí. Sí. Ahora déjame te digo por qué. Vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 23. Vamos a ver un ejemplo donde dice la escritura. ¿Qué estamos viendo ahora? La iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 23. Hechos 19, 23. Dice la palabra. ¿Lo tienes? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Si te fijas, camino está con C mayúscula. Se refiere a los cristianos. Dice, hubo un disturbio no pequeño. ¿Qué quiere decir? Que fue un disturbio grande. ¿Acerca de quiénes? Del camino, de los cristianos. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones,
¿sabéis que de este oficio, qué dice? Obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, que este cristiano, que este que trastorna el mundo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Verso 27. No solamente hay peligro de que este nuestro ¿qué? Negocio venga a desacreditarse y nos quedemos pobres, sino también que el templo ¿de quién? De la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, los de Éfeso se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Imagínense toda la gente gritando. Verso 29, léalo conmigo. ¿Qué dice? La ciudad se llenó de confusión y a una se fueron al teatro, ahí donde se juntaban siempre todos. Vamos a ver. Arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios. ¿Qué más dice? Compañeros. Otros dos que trastornan el mundo, otros dos cristianos. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase Pablo en el teatro. Verso 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba, ¿cómo estaba la concurrencia? Y algunos más no sabían ni por qué se habían reunido. Como todos dijeron, ¿vamos al teatro? Vamos al teatro. ¿Cómo les llaman en la actualidad estos? Borregos, yo sabía que lo iba a pensar. Dice el versículo 33, sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolos los judíos. Entonces dice Alejandro, ¿qué más dice? Pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi ¿por cuántas? 2 horas. Aquí en promedio nos tardamos 2 horas desde que empezamos a las 11 hasta la 1 que termino. Imagínense 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Llega un momento donde los hijos de Dios, ahí los cristianos en Éfeso, ya empiezan a dejar de comprar esas imágenes de esa diosa Diana, y los que las venden se dan cuenta que esos que dejaron de comprar le están diciendo a otros que tampoco la compren, y se dan cuenta que no tienen poder esos dioses, y entonces los que pierden el negocio se ponen a
enojados. Y yo me pongo a pensar y realmente le digo al Señor, ¿cómo fue la historia del año 1 a nuestros días, si realmente antes los cristianos padecían por persecución? No fue fácil para muchos cristianos. Para Pablo no fue fácil. Los discípulos fueron muertos de una manera tan fea. Juan fue echado a una olla de aceite hirviendo y aún así salió vivo. Y cuando Juan sale vivo de esa olla de aceite hirviendo, dice la Escritura que muchos que estaban allí en el Coliseo creyeron en Jesucristo por el solo hecho de que Juan había salido vivo. Y como muchos creyeron en Jesucristo y recibieron a Jesucristo y se hicieron cristianos, a Juan lo mandan a la isla de Patmos, donde él recibe la revelación de Jesucristo. Él fue el único discípulo que Jesús dijo que iba a morir por muerte natural. ¿Cuántas cosas se cumplen en la palabra? ¿Cuántas cosas empieza Dios a enseñarnos? Y aquí este ejemplo me da a entender que hay cosas que en el mundo, hay cosas que se hacen ¿para qué? Para ser llevados cautivos por, dice la Escritura, leímos la semana pasada, por doctrinas de hombres, por cosas que el hombre establece y de repente te hacen ver que estás en pecado. Y te hacen ver que no debes de hacer esto, y te hacen ver que no debes de comer aquello, y te hacen ver que no debes de hacer lo otro, y entonces uno se confunde. Te hacen ver que Jesús nació tal día y que lo celebres de tal manera, y uno se confunde y hay confusión. Yo no quiero que haya confusión en nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios quiere que haya confusión en nuestras vidas? Dios pone las cosas tan en claro para yo poder comprender y entender. Y esto es algo que para mí yo decía, Señor, pero entonces, ¿por qué el domingo? Y entonces me dice, Señor, bueno, es que el domingo no existía como domingo. Y entonces me voy a la historia y veo en la historia que había un emperador llamado Constantino el Grande. Él era alguien en Roma que tenía ese imperio romano en aquel entonces. Él tenía un concepto del cristianismo muy arraigado. Tenía amigos que eran cristianos y que estaban sufriendo esa gente cristiana. Por eso él dice, él abre y él dice, bueno, es que cualquiera puede seguir al Dios que quiera. Él abre un poquito más y entonces deja de haber la persecución hacia los cristianos en cierta manera. Constantino el Grande hizo muchas cosas. Él gobierna Roma, es un emperador desde el año 300 o 250 al 320 por allí, y es alguien que es conocido por mucha gente, y él hizo muchas cosas a favor de los cristianos para que no hubiese ya muerte en muchos de sus amigos. Sin embargo, el haber abierto lo que él hizo obviamente propició que mucha gente fuera idólatra sobre otras cosas. En aquel entonces se celebraba el Día del Sol, por eso el Día del Sol es en inglés así se llama. ¿Cómo se llama el domingo? Sunday. O sea, es Día del Sol. Y en aquel entonces se veneraba a un dios que era el sol, que era el mayor astro, el más grande, y se veneraba. Y entonces él dice, este día va a ser domingo. El primer día de la semana se va a llamar domingo. ¿Quién estableció ese nombre para el domingo? Demetrio el Grande. Y entonces alguien me dice, ¿pero por qué el primer día de la semana? Bueno, porque cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo es reposo. El séptimo es sábado. Por eso los judíos celebran como un sábado. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Pero el domingo no existía en esos tiempos. El domingo lo estableció este emperador. Y él dijo, este día, como aquí se celebra el Dios Sol, bueno, los cristianos lo celebran el día en que Jesús resucitó. Este día va a ser festivo. Y él pone ese día. Pero viene Pablo y dice, nadie os engañe. Nadie te engañe. No quiero que vivas en confusión.
Y es algo que a mí me gusta mucho entender, escudriñar. Fíjate bien lo que dice Pablo. Voy a pedirle al teclado que pase. Gálatas capítulo 4, versículo 3. ¿Estás aquí conmigo? Gálatas capítulo 4, versículo 3. Dice la escritura, Gálatas 4, verso 3. Dice la palabra, así también nosotros, ¿lo tienes? Si lo tienes, léelo conmigo. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en qué? Bajo los rudimentos del mundo. Bríncate al versículo 7. Dice la palabra, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, decía Pablo a los Gálatas, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver ¿a qué? A esclavizar? Los Gálatas empezaron a guardar los días de reposo y Pablo les dice a los Gálatas, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Dice otra traducción, me preocupa que celebren ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. ¡Guau! Tremendo Pablo. Queriendo que los Gálatas conocieran de Jesús. Queriendo que los Gálatas aprendieran, que los Gálatas conocieran, se enamoraran de Jesús. Es que tenemos que volver a hacer, es que tenemos que... No, decía Pablo, tú eres libre. Tú ya no eres esclavo. Vive la vida que Dios te ha dado. Dejas de ser guiado por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero es que nadie me lo ha enseñado. Bueno, te quiero decir una cosa. Ayer aquí había 23 mujeres. 26. Gracias, amadito. ¿Y sabes que cayó el Espíritu Santo tan poderoso? Unos lo tomaron, pero otros ya lo habían vivido. Y los que lo vivieron también son testigos de que el Espíritu Santo cayó. Y empezaron a hablar en lengua de las mujeres. Y digo yo, wow, Señor, qué maravilla, qué padrísimo. Por eso para nosotros, en mi corazón, yo no quiero caer como este Demetrio. Uy, no, que no se vayan porque luego ¿qué hacemos? Luego ya no vamos a poder reunir aquí porque ¿con qué lo pagamos? No. ¿Sabes que Él es nuestro proveedor? En todo lo que hacemos, Él es nuestro proveedor. Para todo lo que hagamos. Y eso es lo que queremos transmitirte a ti. Que realmente mi fidelidad no es con el hombre, mi fidelidad es con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estás aquí? Que tu fidelidad sea con Él. Los sobres ya no tienen nada, no tienen nombre, ni no queremos que pongan nombre. No queremos. Mi esposa dijo, si no quieres un sobre, ponlo allí. Si quieres ponerlo en sobre, está bien. Yo te voy a ministrar, te vamos a ministrar, te vamos a dar a conocer la palabra, te vamos a dar todo nuestro corazón para que tú seas bien bendecido. Y con quien estés agradecido, seas con Él. Pero que tu fidelidad sea con Él. Yo no puedo medir tu fidelidad. El único que la mide tu fidelidad es Dios. ¿Estás aquí?
Por eso para mí no es entender si las cosas se están haciendo. Mira, yo soy guiado por el Espíritu Santo y le digo: Señor, es que esta palabra está un poquito fuerte. Sí, dice el Señor, pero yo quiero una cosa. Dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Estamos por terminar. Pase el grupo de alabanza. 1 Corintios capítulo 14 verso 33. Dice la Escritura: si lo tiene allí, 1 Corintios, ahí dice, léalo conmigo. Pues Dios no es Dios de qué, sino de qué. ¿Cómo en qué? En todas las iglesias de los santos. Quiero preguntarle, ¿qué es lo contrario a la paz? A ver, vamos a leer otra vez este versículo. Dios no es Dios de, sino de, ¿qué es lo contrario a la paz? Léale bien. Dios no es Dios de, sino de. Ok, entonces, lo contrario a la paz es confusión. A causa de la confusión se hace la guerra. Por causa de la confusión se hace la guerra. Usted ha leído historia. La guerra de los 6 días aquí en Cuba. Estuvieron a punto así de aplanar el botón y haber una guerra mundial, porque uno pensaba que el otro pensaba, y el otro pensaba que el otro también pensaba. Malicia, porque había confusión. Es que ya están haciendo, no es que el otro, no es que aquel, no es que espérate, es que tumbó, no es que yo, y es que tú, y es que aquel. A partir de allí se estableció una línea, le llaman el teléfono rojo, directa, presidente con presidente. Oye, ¿quieres iniciar? No, yo no. ¿Tú la quieres? Tampoco. Ah, no, yo tampoco. Ah, bueno, entonces paz, va. Y se acabó. Cuando yo era chiquito me decían, ¿qué quieres? ¿Paz o guerra? Y yo le decía, pues si le pido guerra me va a dar guerra. Le decía paz y me decían paz. No, tampoco. Eso no es paz. Pero si te estás dando cuenta de dónde empieza la guerra, en la confusión. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Dios quiere que tu corazón haya paz. Por eso Él no quiere que haya confusión. Las enseñanzas que de chiquitos, de niños, muchas veces traemos arraigadas, ¿qué va a hacer Dios? Las va a quitar y va a plantar algo nuevo, que va a dar fruto, un fruto de bendición, un fruto de alegría, un fruto de paz, un fruto de prosperidad. Eso es lo que Dios quiere. Yo no lo digo por mí o por mi familia. Yo soy un siervo de Jesucristo, pero Pablo se topaba con lo mismo. Llega un momento que nos llenamos tanto de tanto conocimiento, de tantas cosas, que hasta eso nos vuelve vanidosos. Dice la Escritura también, lo vamos a ver la próxima semana. El conocimiento envanece, pero el amor edifica la comunidad. Muchas veces nosotros podemos empezar a ver que otros están mal. Ah, yo estoy bien, tú estás mal. No, Pablo tampoco quería eso. Pablo quiere que tú y yo conozcamos verdaderamente a Dios. Pablo quiere que tú y yo conozcamos verdaderamente a ese Hijo de Dios que murió en la cruz, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que no nos dejó solos. Él nos dejó a su Espíritu Santo, porque Él lo dijo: no te dejaré huérfano. Así lo dice sus palabras. ¿Estás aquí? Y ahí es donde nosotros el día de ayer lo vimos con tanto. Es más, yo al final me quedé saludando allá afuera. Cada que saludaba a alguna de ellas se sentía la presencia de Dios. Dios quiere que vivamos eso.
Dios quiere que vivamos día con día, estar en su presencia. Vieras que todas las demás cosas se vuelven como nada ante su presencia. Vieras que empiezas a descubrir la palabra y de ver, oh, mira aquí dice, wow, oye, ya leíste esto, wow, mira aquí dice, y, oh, te da mucho gusto de leer la palabra. Terminamos con Gálatas capítulo 2, versículo 18. Gálatas capítulo 2, verso 18. Dice la palabra. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Dice otra traducción: lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Pablo le decía a los Gálatas: lo que estaría muy mal en mi vida es volverte a enseñar a ser judío cuando yo ya destruí las cosas que yo hice cuando era judío. Yo ya las destruí porque ahora conozco algo nuevo. Y lo que Pablo nos está diciendo es que yo quiero que avances en esto nuevo. A los mismos judíos les decía: si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, me hago un transgresor. En la palabra de Dios para todos, así lo dice Pablo. Eso sería lo peor que yo debería de hacer, que yo te empezara a enseñar cosas que aprendiste allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál sería la diferencia si vamos a hacer lo mismo que allá? Que cuando yo no era cristiano, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me lleva a vivir la gloria que Él quiere que yo viva, a vivir la salud que Él quiere que yo viva, a vivir la prosperidad que Él quiere que yo viva, a vivir en paz con el que está a mi lado. Voltea y velo sin que te dé miedo. Y dile: qué bien te ves, dile. No vi a todos que lo hicieran, pero bueno, con que lo haya recibido, déjame, ya te lo digo, de veras, qué bien te ves. Qué bien se ve, pastor. Amén. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? ¿Usted lo cree? Póngase de pie, vamos a adorarle al Señor. Vamos a cambiar algunas cosas en este tiempo sobre la Santa Cena. Yo no sé si usted hoy vivió algo especial en la Santa Cena. Yo lo viví. Así creemos. Dios va a empezar a hacer milagros. ¿Lo cree? Dios va a empezar a hacer milagros en su vida, en sus hijos. Quiero establecer todo esto porque yo puedo entender que a veces nuestros problemas en nuestra casa son con mi esposa, con mis hijos. Pero quiero que sepa que Dios tiene un plan y un propósito. Y Dios sabe que hay situaciones que en nuestra vida nos pueden desesperar y frustrarme porque no cambia nadie. Pero no se preocupe. Dios tiene un plan también para eso. Hay un manual que se llama la Biblia. Y allí viene cómo ser el mejor hijo, cómo ser el mejor esposo, cómo ser el mejor papá, cómo ser el mejor abuelo y cómo ser el mejor hermano. A veces hay hermanos, no estoy hablando de aquí, de la familia. Tuve 11 hermanos, imagínense, que no sabré qué tener hermanos, ¿verdad? Muy diferente al que fue solo. Oí el testimonio de un matrimonio donde
ella había sido única hija y él tuvo 6 hermanos. Y el día en que se casó con ella, donde él mete la cuchara en el plato de ella se enojó. Y él le dijo: espérame, pues si en la casa era común hacer. No, dice, yo soy hija única, a mí no me tocan mis cosas. Eso fue lo que le dije a los jóvenes. ¿Tú crees tener a tu novia para conocerla? No, la conoces hasta que te casas. Pero allí Dios bendice, porque hay un manual para ser la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hijo, el mejor abuelo y el mejor hermano. Dios es grande. Él sabe mi corazón. Y si tenemos que entrar en algo nuevo, yo quiero que con todo el corazón tú confíes, que te dejes llevar por Dios en lo que Él nos diga. Los problemas que ahorita vivimos, los problemas que ahorita como iglesia pudiéramos vivir en un futuro, no son nada, porque Él vendrá un día, antes de que el mundo esté en una gran ira de Dios sobre lo que esté pasando. Tú y yo seremos arrebatados. Amén. Y tú y yo no viviremos esa ira de Dios, porque tú y yo somos hijos de paz, no de ira. Amén. No quiere decir que ya venga Jesús por segunda vez. No, es su venida donde tú y yo nos va a quitar de no vivir eso. Pero mientras lo vivamos, o haya ese momento en que venga y ya se esté tardando el Señor, tú y yo, nuestro corazón estará confiado que yo he creído en algo que Él estableció desde muchos años atrás, lo cumplió en Jesucristo, y hoy Jesucristo está sentado esperando que yo esté con Él para toda la eternidad. Nada nos va a mover. Nada nos va a mover. Una cosa tenemos que hacer: no volver a construir algo que ya destruí. Amén. ¿Estás aquí? Cierra tus ojos. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, si tú no has hecho una oración de fe, si tú no has hecho esa oración que nosotros le llamamos oración de fe, pero que es una oración, es un diálogo entre tú y Jesucristo, es platicar ahorita con Él, es decirle a Jesús, Él te está aquí, está ahí a un lado tuyo, está enfrente de ti, y Él ahorita te está diciendo que Él murió por ti, que Él dio su vida en la cruz, pero no para que lo recuerdes en la cruz, sino que sepas que ese fue un evento y que Él quiere establecer en tu vida, como dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de tu corazón y te dice: si alguno abriere su corazón, abriere la puerta, dice, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener esa comunión contigo. Él quiere que experimentes esa paz. Él quiere que experimentes su vida, su propósito. Así es que dile hoy, en este diálogo con Él, en esta oración, dile: Señor Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me abres mis ojos a lo espiritual, me abres mis oídos a lo espiritual. Quiero escuchar más, quiero ver más, Señor, de lo que tú tienes para mí. Dile al Señor: hoy, Señor, me arrepiento de Él. Que haya una actitud ahorita en tu corazón de arrepentimiento. Dile: hoy me arrepiento, Señor. Dile: perdóname. Dile: Señor, perdóname.
si hablé mal, si me burlé, si dije algo que no debía por incredulidad. Dile: Señor, hoy quiero que me perdones, Señor. Aquí está mi vida. Muchas cosas que hice, dile, no me han funcionado. Muchas cosas que he hecho no me han funcionado. Dile: perdóname, Señor. Ahora sé que solo tú tienes la verdad. Tú eres la verdad. Y yo creo en ti, Señor Jesús. Dile: gracias. Hoy abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, porque ahora sí tengo vida nueva como tú lo has prometido. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano. Si por primera vez también la hiciste, manténla en alto. Y dile: Señor, gracias, porque no estoy solo, porque tú estás conmigo y nunca me dejarás. Hoy me tomo de ti. Tómalo de la mano a él, así con tu mano en alto. Tómalo de la mano. Imagínate que él te está tomando de la mano y su Espíritu Santo te guiará de hoy en adelante en problemas, en dificultades, en situaciones que a lo mejor tú ni sabes, pero a lo mejor la gente te conocerá de una manera y verá frutos diferentes a partir de hoy. Dile: gracias, Padre, por tu presencia en mi vida, por tu luz en mi rostro, por tu alegría en mi corazón, por tu gozo en mi alma, por tu salud en mi vida, en todo mi cuerpo, y tu prosperidad en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús.